Y ya estamos en la parte número 16. Estamos también en el capítulo 6, pero bueno, vamos a hacer un breve enlace con lo que venimos hablando en los domingos anteriores. En los primeros capítulos de esta carta a los romanos, Pablo nos viene hablando, nos viene diciendo lo que hemos hecho, viene hablando de nuestros pecados, viene hablando de nuestros actos, de los pecados que cometemos, y comienza a revelar el propósito de por qué el Señor tuvo que introducir la ley a la raza humana, porque Él tenía que encerrarnos a todos bajo pecado, ¿ve? Y dice Pablo que encerró tanto a gentiles como a judíos bajo pecado. Antes no los podía inculpar porque no había ley, pero tuvo que introducir la ley para inculparnos, y dice que encerró a todos en pecado. Y también dice cómo nos libró de nuestros pecados. Dice que nos libró a través de la sangre de Jesucristo, que limpió, que expió todos nuestros pecados. Fíjese que cada situación de nuestra vida tiene una solución. El pecado se soluciona con la sangre. El pecado en el sentido de nuestros actos, de nuestras acciones. Entonces le llamamos los pecados con S, los pecados, que son las acciones que nosotros cometemos. ¿Cómo se soluciona eso? Con la sangre de Cristo. Después llegamos al capítulo 5, 12, y ahí Pablo va a comenzar a hablar ya no de los pecados o de las acciones que cometemos, sino de la naturaleza de pecado que tenemos o que tenía el ser humano, que tiene el ser humano en su interior, la naturaleza de pecado. Y nos empieza a contar Pablo de que esa naturaleza entró por el pecado de Adán, y como pecó Adán, todos los hombres recibieron esa misma naturaleza de pecado, y por ende dice que entró la muerte a todos los hombres. Pero también nos va a decir cómo es que la justicia también entró por un hombre. Por la obediencia de un hombre, de Jesucristo, dice que entró la justicia a quienes, a todos los que Él había escogido para salvación. Y dice que cambió lo que éramos, cambió esa naturaleza de pecado y de muerte, cambió nuestra constitución, y lo mejor de todo, también nos va a decir cómo vivir lo que ahora somos, que es el nudo que tenemos que desatar. Cómo vivir lo que ya somos, porque dice que nos ha justificado, ¿verdad? ¿Se acuerdan de esto? Él nos ha justificado, dice que nos imputó la justicia, la perfección de Cristo nos fue imputada, nos fue acreditada. El problema es que no sabemos cómo vivir en esa justicia, porque si yo he recibido la justicia de Dios, si yo he sido perdonado de todos mis pecados por la sangre de Cristo, y también mi viejo hombre fue crucificado, la pregunta es ¿por qué pecamos tanto? ¿Por qué nos cuesta vivir en pureza? ¿Por qué nos cuesta vivir en santidad? ¿Por qué tantos cristianos viven y no tienen ninguna herencia con los pecados que cometen a veces las personas que no conocen a Dios? Entonces Pablo nos va a decir cómo vivir lo que ahora somos, cómo vivir lo que somos ahora, santos, dice la palabra de Dios, que somos santos, santificados por el Señor. Entonces todo creyente, todos nosotros hemos tenido y hemos sentido la frustración de querer agradar a Dios, pero fallar, caer, fallarle al Señor, cometer pecados y fallarle al Señor, y que esa frustración se haya manifestado en nosotros. ¿A cuánto les ha pasado? Yo voy a levantar mi mano. Queremos vivir en santidad, pero al mismo tiempo cedemos y fallamos y pecamos, fallamos y cedemos a las tentaciones del pecado. Encima, para colmo de los colmos, tenemos palabras como Primera de Pedro 1:16, que dice, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. ¿Ve? Hemos sido justificados, el Señor ha perdonado nuestros pecados, ha sido crucificado nuestro viejo hombre, pero vienen las tentaciones, cedemos a las tentaciones y al mismo tiempo nos encontramos con palabras como sed santos porque yo soy santo. Vemos Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mi hermano, si no vivimos en esa santidad,
si no aprendemos lo que hoy vamos a predicar y a enseñar, que es vivir en pureza, en santidad, en tener victoria sobre el pecado, dice, nadie verá al Señor. Apocalipsis 3:16, peor todavía, mire lo que nos dice Apocalipsis, pero por cuanto eres tibio y no frío, ni caliente, te vomitaré de mi boca. O sea que esto no se trata de ser tibio. Bueno, acá estoy, a veces peco más o menos, la voy piloteando, peco y después me arrepiento. Y esas tibiezas que a veces los cristianos queremos vivir, dice el Señor, los vomitaré de mi boca. No dice se van a ir a una perdición eterna, los voy a sacar del cuerpo, no van a tener comunión conmigo. Mire el Salmo 24:3. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y el puro de corazón. Claro, nadie me ve por fuera, pero ¿cómo está mi corazón? ¿Cómo son mis pensamientos? ¿Cómo son? El Señor dijo, no hace falta que vayas y cometas el acto, con que ya lo estés pensando, ya estás pecando. O sea que el Señor se mete con nuestro corazón y con nuestros pensamientos, se mete con las intenciones del corazón. Y el salmista dice, ¿quién va a habitar en la comunión con el Señor? El puro de corazón, el limpio de manos. Entonces, ¿cuál es la realidad que nosotros vemos en las iglesias? Algunos continúan en la lucha contra el pecado y siguen perdiendo día tras día. Nunca han experimentado una victoria contra la lujuria, contra el mal genio, contra la envidia, contra la falta de perdón u otros pecados. Es como que siempre somos derrotados. O soy derrotado por la envidia, o soy derrotado por el enojo, me vivo enojando. Estoy hablando de nosotros mismos. Nos enojamos o tenemos una situación y ya surge la envidia o el enojo o ciertas cosas o la lujuria, y otro grupo de cristianos ya se han dado por vencidos. Ya no le hacen ninguna resistencia al pecado. Es más, aceptan el pecado como, y bueno, debe ser así. He perdido tantas veces la batalla que debe ser normal. Encima nos encontramos con otros cristianos mediocres y decimos, bueno, él también se enoja. Bueno, él también le dice fatuo a su hermano. Cristianos boca sucia, que insultan, que todavía... Pero como lo hacen muchos cristianos, creemos que es normal. Entonces empiezan como a tomar ciertos estándares como normales dentro del cuerpo de Cristo. Mirá, bueno, el hermano es así, es medio lujurioso, pero bueno, es buena gente. Y tomamos como normales esas cosas. Entonces nosotros, ¿qué es lo que tenemos que saber? Que todo lo que era Adán, el viejo hombre, ¿se acuerda que Pablo nos viene hablando del viejo hombre, de Adán? Nosotros no lo elegimos. Nosotros simplemente tuvimos que nacer para recibir esa naturaleza. Si hubiéramos podido elegir, hubiéramos dicho que no, pero no pudimos elegir, no tuvimos opción. Heredamos, solamente usted tuvo que nacer de su mamá y recibió la vieja naturaleza caída del primer Adán. Pero también tenemos que saber que por el solo hecho de nacer de nuevo en Cristo Jesús, también recibimos todo lo que Cristo es. Y empiezan las buenas noticias. Claro, es mala noticia saber que recibimos la herencia maldita de Adán, que era el viejo hombre, que es la naturaleza de pecado, que lo único que sabe hacer es pecar. Pero también por la obediencia de Cristo dice que hemos recibido todo lo que es Cristo. Hemos recibido la justicia de Dios, que es en Cristo Jesús. Y dijimos también que hubo un traslado. ¿Se acuerdan? Dice que fuimos trasladados, fuimos sacados de un Adán, del primer Adán, y puestos en Cristo. Esto me interesa que usted lo vaya asimilando lentamente en esta mañana. Fuimos sacados del primer Adán y fuimos trasladados. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis la virtud de aquel que nos llamó de tinieblas a su luz admirable. Haga suyo Efesios 5:8, dice, porque en otros tiempos erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. No dice que te va a hacer luz, ya eres hijo de luz. No dice que te va a trasladar, ya te trasladó. Así que usted no le pida, Señor, sácame del viejo hombre. Ya estás en el nuevo hombre, ya estás en Cristo. Ya ha habido un traslado. Fuimos desarraigados de Adán y plantados en Cristo. Pablo nos va a decir que fuimos sumergidos en Cristo.
Estar en Cristo no es que yo voy a la iglesia y me están hablando de Jesús. No, estar en Cristo es que estás adentro de Él ahora. Estás adentro de Cristo si has sido justificado. Estás adentro del Señor y has sido sumergido en Cristo. Has sido sepultado en Cristo. Has sido fundido en Cristo. Has sido amalgamado. A eso significa ser bautizado en Cristo Jesús. Acuérdense que la palabra bautismo significa sepultura. Bautismo significa sumergido. Y no estamos hablando del agua. Estamos hablando de que usted fue bautizado en Cristo Jesús. Sumergido en Cristo Jesús. Usted fue fundido en Cristo Jesús y dijimos que ya no puedes volver al viejo Adán porque fue crucificado. Usted no puede volver al viejo Adán porque tu viejo hombre fue crucificado juntamente con Cristo. Y tenemos una primera imagen para ir graficando esto que estamos hablando. Fuiste sumergido en Cristo. Allí estás, ahí estamos ahora. Y seguimos avanzando en Romanos 6:3 y Pablo nos viene hablando de esto y dice: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados, sumergidos en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Esto significa que como Él murió, entonces si usted está en Cristo, usted también murió. No es que tiene que morir, porque no es necesario morir porque ya estoy muerto. Dice, porque somos sepultados, el 4, somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Y seguimos hablando de estar sumergidos en Cristo. Somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Está hablando de tu victoria de todos los días. Está hablando de que seas una persona que tiene victoria sobre el poder del pecado. Para que andes en una vida nueva. No que andes como antes vivíamos, sino que andes en una novedad de vida. Y sigue diciendo Pablo esto y lo va a repetir muchas veces. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Qué significa? Que por cuanto Él murió, fue sepultado y resucitó, nosotros morimos, fuimos sepultados en Él y hemos resucitado ya en Él. ¿Cuántos pueden creer eso? Por eso yo recién oraba: Señor, alúmbranos los ojos del entendimiento. Esto no se entiende con ojos naturales. Esto no se entiende viendo tu vida cotidiana. Esto se entiende solo por la fe y por el Espíritu de Dios. Es por eso que tienes que orar al Señor. Pedirle que el Señor nos alumbre, que nos muestre, que nos revele estas verdades, estos misterios del Evangelio. En otras palabras, hemos sido puestos dentro de Cristo para tener la misma vida de Cristo, vida nueva. Hemos rebajado, los cristianos rebajamos el Evangelio, rebajamos la vida cristiana a vidas de, bueno, somos cristianos, leemos la Biblia y vamos a la iglesia. Y ya no mato a nadie, ya no robo, pero tenemos un montón de cosas. Porque no hemos entendido el Evangelio, no hemos entendido que ahora tenemos la vida de Cristo. Y por eso Juan dice que no practicamos el pecado y que no podemos pecar. Y hicimos la aclaración de que no es que nunca vas a pecar, pero mi hermano, no tiene poder sobre nosotros ya el pecado, ya no nos puede dominar. Es una vida nueva. ¿Cuántos creen eso? Es una vida nueva, es una vida sin pecado. Sin practicar el pecado, sin ser esclavos del pecado. A eso se refiere andar en vida nueva. Esa es la vida de Cristo, una vida nueva. Tiene que ver con la conducta de cada día. Y Pablo está haciendo este énfasis de que la sangre trató con nuestros pecados, ya que la sangre es para expiación de los pecados. Pero su muerte trató con la naturaleza, con lo que nosotros éramos. Fue necesaria para crucificar nuestro viejo hombre. Y dijimos, si queremos dejar de ver tanta droga por las calles, no alcanza que usted agarre a todos los narcotraficantes y los meta presos. Tiene que ir a buscar la fábrica de la droga. ¿Dónde están las cocinas de la droga? Eso es lo que hay que desarmar para que no haya más droga en la calle. Entonces nosotros andamos siempre, perdona mis pecados, Señor, perdona mis pecados, pero nunca vamos a la fábrica. Y ahora vamos a aprender cómo ir a la fábrica para que ya no generemos más pecado.
Y para eso Él nos está enseñando que Él nos sepultó con Él y en Él, para que ahora vivamos con Él. Y vamos a ir avanzando, Romanos 6:6, sabiendo esto. Diga conmigo la palabra sabiendo. Esa palabra es clave, sabiendo. Porque usted tiene que saber, pero ese saber no es un saber intelectual. Ese es un saber de revelación. Tener una revelación, o sea, teniendo una revelación de esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea desactivado. Fíjese que Pablo nos está hablando de cómo dejar de pecar. Destruido no es la palabra correcta, es desactivado, desempleado. Yo tengo que saber, y todos tenemos que saber, cómo hacer que este cuerpo deje de pecar. ¿Cómo hago para que mis pensamientos no me lleven al pecado? ¿Cómo hago para que este cuerpo deje de llevarme al pecado? No es un problema de perdón, porque la sangre expió el pecado. Es un problema de la fábrica. Es un problema de este viejo hombre que dice aquí Pablo, fue crucificado juntamente con Él. ¿Para qué? Si yo entiendo eso, fíjese lo que acaba de decir, sabiendo esto. Yo tengo que saber esto para que mi cuerpo deje de ser esclavo del pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Y si usted ha creído todo lo que venimos diciendo, entonces usted también sabe que usted también ha muerto. Y tenemos que aprender a vernos muertos en Cristo Jesús y resucitados en Él. Es decir, mi hermano, aquí el mensaje más importante para la santificación de los hijos de Dios es entender esto. Solamente si entendemos esto vamos a poder vivir una vida nueva, una vida donde el pecado no nos gobierne, donde nosotros tengamos poder sobre el pecado y no el pecado sobre nosotros. Quiero decirte que sí existe una vida donde usted tiene victoria contra el pecado. De eso está hablando toda la carta a los romanos, y justamente aquí estamos en la bisagra de lo que es el Evangelio. Este es el punto central donde Pablo nos está enseñando cómo dejar de pecar. Así que si entendemos esto, tendremos una vida en victoria. Si no entendemos esto, seremos de esos grupos que dijimos, o aceptan el pecado, o siempre están luchando con el pecado, pero nunca terminan en la victoria sobre el pecado. Tenemos que entender que nosotros morimos juntamente con Cristo, fuimos sepultados juntamente con Cristo y fuimos resucitados juntamente con Cristo y fuimos depositados dentro de Cristo. Esto hay que remacharlo en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestro pensamiento. Estamos en Él, estamos sepultados con Él, estamos dentro de Cristo. Eso hay que orar. Señor, muéstrame que estoy dentro de Cristo. Espíritu Santo, mostrame que estoy dentro de Cristo, que esto no quede como el concepto que predicó el pastor el domingo, que sea una revelación, que sea lo que dice Pablo, sabiendo esto. Este es el misterio más grande de todos. Al primer Adán entramos naciendo, como dijimos recién, y por ende se sale muriendo. Usted tuvo que nacer y ya entró en el primer Adán. Y ¿qué tuvo que hacer para salir del primer Adán? Tuvo que morir. Por eso tuvimos que morir con Jesús, para poder salir del primer Adán. Ahora, al nuevo hombre, ¿cómo se entra? Por eso se le llama nuevo nacimiento. Hay que nacer de nuevo, porque para entrar al nuevo hombre tenemos que ser renacidos, nacer de nuevo. Jesús le dijo, si no naces de nuevo no puedes entrar al reino de Dios. Y hablar de nuevo hombre y reino de Dios es lo mismo. Es naciendo que podemos entrar en Cristo. Por eso cuando usted nació de nuevo, cuando usted fue justificado, cuando usted fue renacido, cuando fue salvo, es que usted entró en Cristo Jesús. Y tengo buenas noticias, de ahí no se puede salir. Si estás en Cristo te quedas ahí para toda la eternidad y vives como vive Cristo por toda la eternidad. Por eso se encarga Pablo de decir, y ya la muerte no tiene potestad sobre él. Él ya no muere. Él murió, fue sepultado, resucitó y ya no muere. Y si usted está en Cristo, usted ya no muere. Por eso es que tenemos vida eterna. Lo único que se nos va a arrugar es esta carcacha, este ropaje que tenemos. Pero présteme atención.
Eso es lo mínimo que nosotros tenemos, el cuerpo. Nada más que nosotros, veo, como no entendemos el Evangelio, le damos más preponderancia al cuerpo que al espíritu y al alma. Pero en realidad este cuerpo tiene que envejecer y tiene que morir. Hay 2 versículos que tenemos que tener en cuenta para poder vivir en esta vida nueva. Y estamos aquí quedándonos en Romanos 6:6 y también nos vamos a quedar en Romanos 6:11. Romanos 6:6 dice: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea deshabilitado, a fin de que ya no sirvamos más al pecado, está diciendo Pablo aquí. Y 6:11, Romanos 6:11 dice: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Acá habla de saber y habla de considerarse. Esto es lo que le tenemos que pedir al Señor, que se nos revele, que tengamos una claridad. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado, pero también ¿qué tenemos que hacer? Considerarnos muertos. Ahora, yo no me puedo considerar muerto si primero no lo sé. Recuerde que ese sabiendo tiene que ver con la revelación del Espíritu, que el Espíritu te revele que ya estás muerto juntamente con Cristo Jesús, para que usted ahora pueda decir: me considero muerto. Ahora me puedo considerar muerto. ¿Por qué? Porque he tenido una luz, una claridad de que yo ya morí con Cristo. Ahora, mucha gente se anda considerando, pero todavía no tiene una luz y una revelación de que ha sido muerto juntamente con Cristo Jesús. Y de esto hay que orar. Estas son las cosas que tenemos que orar. Señor, mostrame. Está bien, yo ya tengo el versículo en Romanos, ya hicimos predicaciones positivas, el pastor lo predicó, pero ahora yo lo tengo que saber. Y ahí es donde hay que usar el ayuno, la oración, para esas cosas. El problema es que los cristianos oran y ayunan para las añadiduras. Estas son las cosas que hay que orar. Las añadiduras vienen después de entender estas cosas. Solo si tienes una revelación de que hemos muerto, sido sepultados y resucitados con Cristo, vamos a poder considerarnos muertos, sepultados y resucitados en Cristo. No es un juego de palabras, esto es realidad, mi hermano. Solo la revelación o el saber nos puede llevar a la consideración. Sepa para poder considerar. Mire, Jesús en los días de su carne, todos sabemos que Jesús era Dios en un cuerpo humano, ¿verdad? Era Dios encarnado en un cuerpo humano. Decimos 100% Dios, 100% hombre. Pero al morir en la cruz y resucitar, acá yo quiero que nos quedemos, ya no es 100% hombre y 100% Dios. Cuando hablamos de hombre estamos hablando de raza humana. Cuando hablamos de hombre estamos hablando de Adán, estamos hablando de lo mismo. ¿Esto qué nos muestra? Nos muestra la transformación que sufrió Cristo luego de la cruz. Jesucristo era 100% hombre, 100% Dios, fue a la cruz, murió, fue sepultado, resucitó y sufrió una transformación que la Biblia le llama el nuevo hombre. No es igual que antes. La Biblia dice que Jesús en los días de su carne tenía que orar. En los días de su carne clamaba al Padre. Eso está en Hebreos 5:7. Dice: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podría librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Fíjese, ese era el Jesús antes de la cruz. Pero luego de ir a la cruz y resucitar, tenemos al nuevo hombre. Es una creación, es una raza diferente, es distinta. De esto nos está hablando el apóstol Pablo. Estos son los misterios ocultos que están en el Evangelio. Jesús antes moría, ahora no muere. Antes clamaba, ahora está sentado en el trono. ¿Cuántos logran ver la diferencia? Usted no está en el Jesús, usted está en el Cristo, en el nuevo hombre. Y eso hace toda la diferencia. Si usted se ve en Jesús, usted va a estar limitado, porque Jesús incluso cuando estaba en la tierra estaba limitado por su cuerpo de carne y tenía que clamar al Padre para que lo librara de la muerte. Pero ahora que ha resucitado, ahora que ya no muere, ahora que es el nuevo hombre, es una nueva creación, allí está usted y estoy yo. Es el nuevo hombre, es la cabeza de una nueva raza a la que usted pertenece. Esto nos tiene que dar dimensión de dónde estamos. Y dice también que es el primogénito
de muchos hermanos. ¿Quiénes son esos hermanos? Levante la mano, somos nosotros. Él es el primogénito de muchos hermanos. Ya no muere y usted tampoco muere. Usted no verá muerte. Estos son los misterios del Evangelio que, mi hermano, están para nosotros. No son cosas, hoy qué difícil entenderlo. Mire, si nosotros hemos nacido de nuevo y oramos, el Señor nos va a revelar estas cosas porque para eso nos llamó. No es que Dios va a andar haciendo acepción de personas. No, no va a hacer acepción de personas. Nos llamó a todos, para todos revelarnos esto. Y Pablo lo explica esto muy bien en Efesios 2:14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre. Esa es la frase que usted tiene que creer. Un solo y nuevo hombre. Usted está dentro de ese solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por el mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. La familia de Dios no está fuera de Cristo. Toda la familia de Dios está dentro de Cristo, del nuevo hombre. Allí está usted. Mi pregunta es, ¿logra verse? Si no se logra ver, es por lo que tienes que orar. Señor, alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Quiero verme en Cristo. Y como le dije recién, es el reino de Dios, es la familia de Dios, es el nuevo hombre. Son todos sinónimos. Nosotros necesitamos que nuestros ojos se abran para poder ver nuestra comunión, que es común unión. A veces pensamos que comunión, ¿qué es comunión? Y estuve orando, un ratito tuve comunión con el Señor. No, 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 está hablando de una común unión, de que usted y Él somos uno ahora en Cristo Jesús. ¿Tengo comunión? Si tengo comunión, siempre tengo comunión, porque estoy unido a Él. Somos uno en Cristo Jesús. Por eso bien enseñamos hace tantos años que nosotros no tenemos una relación con Dios. Nosotros tenemos una común unión. Una relación se rompe, la común unión no. Que a usted se le vuelen los pájaros es otra cosa, pero usted está en Cristo. Si es que ha nacido de nuevo y si es que ha creído y si es que ha sido justificado por la fe. ¿Por qué el Señor te va a pedir que te consideres muerto? Consideraos muertos en Cristo Jesús. ¿Por qué te lo va a pedir? Porque literalmente estás muerto en Cristo Jesús. Él no anda con parábolas para nosotros. Él a nosotros nos habla con todas las letras. Considérense muertos porque ustedes ya están muertos para el mundo, muertos para el viejo hombre, y ustedes están vivos en Cristo Jesús. Y hasta que no te veas vivo en Cristo Jesús, nunca tendrás una vida victoriosa que tiene poder contra el pecado y vence el pecado y puede vivir como Dios nos llamó a vivir. Sed santos porque yo soy santo. Jesús hizo la obra de la cruz y allí Él, fíjese, tenemos que saber lo que Él fue para saber lo que somos nosotros. ¿Cuántos saben que Él fue circuncidado? Él fue crucificado, Él murió, Él fue sepultado, Él fue resucitado, resucitó. El Señor Jesús ascendió a los cielos, está sentado ahora en su trono, está reinando. ¿Sobre qué? Sobre todo nombre. Está reinando sobre todas las cosas. Se le dio un nombre que es sobre todo nombre. Esa es la realidad de Cristo. Ahora, si usted está en Cristo, ¿usted cómo está? De la misma manera. Por eso dice la Escritura, y lo vamos a leer enseguida, que nosotros estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Dice que fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. Que estamos sentados juntamente con Él en los lugares, estamos en su trono. ¿Sabe cuál es nuestro problema? Que nosotros nos vemos acá abajo. Nosotros nos vemos todos los problemas, los achaques del cuerpo, los problemas económicos, vemos los problemas familiares. Todo el día está nuestra mente ahí, entretenida en todos los asuntos de la tierra. Y no es que no hay que hacerse cargo de los asuntos de la tierra. El problema es que nos lleva todo el tiempo y todo el día. Nosotros fuimos puestos dentro de Cristo, sacados de Adán y puestos en Cristo.
Creo que la única muerte que trae buenas noticias fue la de Cristo. Trae buenas noticias, muertos, circuncidados, estamos sepultados, resucitados, ascendidos y bendecidos. Mire, vamos a afirmar esto en Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ya andan los, oh Señor, bendíceme, bendice mi casa, bendice mi familia. Eso lo único que muestra es que no entiendes dónde estás. Así que no es que estamos enojados con bendiciones, hermano, no estamos enojados con el saludo. Es una cuestión de entender dónde estamos, si estamos en Cristo o no. Solamente una persona que se ve fuera de Cristo puede pedir bendición. Padre, bendice a mis hijos, bendice mi trabajo, bendice mi familia. No está entendiendo el Evangelio. Efesios 2:6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Tiempo pasado. Nos hizo sentar, no dice que nos va a hacer sentar. ¿Cuántos pueden empezar a considerarse en este estado? Por eso dice la Biblia, puesto los ojos en Jesús, no puesto los ojos en tu problema, en usted, en sus situaciones. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Tiene que sacar los ojos de la debilidad. Eso es lo que tenemos que aprender para tener victoria sobre el pecado. Saque los ojos de su debilidad y póngalos en Cristo Jesús. ¿Cuántos se acuerdan del ejemplo de Abraham? ¿Se acuerdan de Abraham? Dice, Abraham había recibido la promesa como a los 100 años que iba a tener un hijo. ¿Y qué dice la Biblia? Abraham no se debilitó mirando su cuerpo casi muerto, porque eso es lo que hacemos nosotros, vemos nuestros cuerpos casi muertos. ¿Cuánto tiempo nos queda acá en esta tierra? Mire que vamos a poner nuestra vista en este cuerpo como casi muerto. Abraham dice, no se debilitó en la fe, porque cuando usted pone los ojos en su cuerpo como casi muerto, usted se debilita en la fe. Dice, puesto los ojos en Jesús. Cuando dice puesto los ojos en Jesús, no es que usted mire para arriba a ver si lo ve a Jesús en algún lado. No, es una revelación de usted dentro de Cristo. Eso es lo que nos está diciendo aquí. Abraham no se debilitó mirando su cuerpo casi muerto, sino considerando lo que Dios le había dicho. ¿Qué tenemos que considerar nosotros? Que estamos muertos en Él. Consideraos muertos en Cristo. Mire, lo mismo que le dijeron a Abraham. Dice, y se mantuvo viendo al invisible. Si nosotros queremos salir de una vida mediocre, cristiana mediocre, tenemos que entender esto, hermanos. Si no, vamos a seguir siendo cristianos mediocres toda la vida. Y siempre termino perdiendo en el enojo, en la codicia, en la envidia, en el insulto. Y, hermano, no es normal vivir así. No es normal que tengamos vidas mediocres, donde cada tanto pecamos, peco día por medio. No es normal. No es normal que nos guste el mundo, no es normal que tengamos ganas de ir a pecar, no es normal que los jóvenes tengan ganas de ir a bailar. No es normal si son cristianos. No es normal. No es normal tener ganas de fornicar, no es normal tener ganas de adulterar, no es normal. Esas son vidas derrotadas. Entonces, tomando el ejemplo de Abraham, que no se debilitó mirando la tierra y el cuerpo casi muerto, sino considerando lo que Dios le había dicho, mirando al invisible, es como nosotros vamos a poder tener victoria. Todo el Evangelio se trata de obtener lo que ya se nos ha sido dado, lo que ya tenemos, en donde ya estamos. Fíjese, el falso Evangelio, pídale al Señor. No, usted ya lo tiene. Vamos a fundamentar todo esto con la Escritura. Porque hay evangelio, falso evangelio, hay evangeloide, hay dando vuelta de todo en la vida. Y nosotros lamentablemente todo lo que escuchamos lo traemos para la casa. No, escuché un predicador ahí en YouTube y creemos todo lo que escuchamos. Y nada lo tamizamos por la Escritura. Nosotros no estamos pidiendo para que Dios nos dé algo. Estamos pidiendo vivir lo que ya nos ha sido dado. Vamos a Marcos 11:24, versión textual, porque también la 960 se equivoca en la traducción de este versículo. Pero la textual lo ha corregido. Dice, por esto os digo, todo cuanto oráis y pedís, creed que lo recibisteis. ¿Por qué lo recibiste? Porque ya estás en Cristo. Porque Cristo no tiene necesidad de nada. Cree que ya lo recibiste y ahora lo vas a obtener.
Hay una versión, la versión Recobro, también dice lo mismo. Marcos 11:24, por tanto os digo que todas las cosas que oréis y pidáis, creed que las habéis recibido y las obtendréis. ¿Dice eso la Biblia? Vamos a ver, primera de Corintios 1:5. Vamos a ver si es verdad. Vamos a ver si no es un problema de traducción de Marcos 11:24. Primera de Corintios 1:5 dice, porque en todas las cosas fuisteis enriquecidos en Él. ¿Por qué? ¿Porque Dios te dio carita linda y te lo dio? No, porque te agarró a vos y te trajo adentro de Él. Por eso lo tenés. Fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento. ¿Qué dice? ¿Por qué dice la Escritura? Si tiene falta de sabiduría, pídale al Señor, no va a tener ningún problema. ¿Qué te está diciendo? Porque habitas en Cristo. ¿Acaso falta sabiduría en Cristo? Lo que te está diciendo, todas las cosas que pidieras te las voy a dar. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. No te puedes ver fuera de Cristo, tienes que verte dentro de Cristo, sabiendo que todo lo que tiene Cristo es tuyo. Segunda de Pedro 1:3, ya que su divino poder nos ha concedido todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad. Todas las cosas. Mediante el pleno, fíjese, ¿mediante qué? Mediante el pleno conocimiento. O sea, que si usted no conoce, usted no va a poder disfrutar de todas las cosas que Dios ya le ha dado en Cristo Jesús. Mediante el pleno conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y virtud. Eso es lo que estamos haciendo en esta mañana. Estamos tratando de conocer al que nos llamó. Al que nos llamó para su propia gloria y virtud. Para eso nos llamó, no para que usted sea feliz. Usted va a ser feliz de rebote. Usted va a tener todas las cosas. ¿Por qué? Porque está en Cristo. Este es el Evangelio. Es qué palabra rebuscada que se trajo el pastor, recocinada ahí. No, es el Evangelio. Es lo que Pablo nos está diciendo en la carta a los romanos. No solamente hay un nuevo hombre, no solamente que ahora hay un nuevo hombre, también hay una nueva creación, hay un nuevo mundo. Es su reino, es el reino de Dios. ¿Sabía eso? Mire, hay un mundo que se ve y hay un mundo que no se ve. Todo eso nos dice el Evangelio. Hay un mundo que vemos. Ladrillo, pantalla, proyector, techo de madera. Todo es el mundo que se ve. Los hermanos sentados. Eso es lo que se ve. Hay un mundo que se ve. Pero hay un mundo que no se ve. Y a veces parece obvio, pero parece que no es tan obvio. Porque los hermanos viven más por lo que se ve que por lo que no se ve. Hay una vieja creación, pero también hay una nueva creación. Y si no lo sabías, inauguralo ahora. Hay una nueva creación. Hay un mundo que se percibe por los sentidos, pero hay otro mundo que solamente se puede percibir por la fe. Y ahí nos vamos a dar cuenta cuál mediocre puede ser nuestra fe. Nosotros nos creemos que tenemos fe porque entendemos los versículos, porque vamos los domingos. No. Fe se mide por la cantidad del mundo invisible que usted puede ver. ¿Cuántas decisiones usted toma por lo invisible y cuántas decisiones usted toma por lo visible? Hay un mundo gobernado por el príncipe de este mundo y hay otro mundo donde gobierna Cristo. La Biblia dice, Satanás es el príncipe de este mundo. Yo no quiero gobernar este mundo. Por ahora se le ha dado a él. Nosotros pertenecemos al reino de Dios, donde gobierna Cristo, donde Él está sentado, donde Él está reinando. Y como vimos el domingo pasado, Pablo le dice a los corintios, ojalá reinases, pero no están reinando porque están tan distraídos. Nosotros reinamos, ojalá ustedes también estén reinando, porque si estás sentado con Cristo en los lugares celestiales, estaríamos reinando con Él. Uno es este mundo, el otro es el reino de Dios y su justicia. Por eso cuando dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y después las demás cosas vienen por añadidura. ¿Nosotros qué hacemos? Buscamos las añadiduras. Hay un mundo temporal, pero este es un mundo eterno. Este es el mundo de Juan 3:16. De tal manera amó Dios al mundo. No está hablando del mundo aquel, del que vemos. Él amó su mundo. Él amó sus escogidos. Por eso envió Jesucristo a salvar a sus escogidos, no a todo el mundo. De tal manera amó Dios al mundo. No, pero si nos dice a nosotros que no amemos al mundo, ¿cómo Él va a amar al mundo? No, algo que nos cierra. Es que Él no ama aquel mundo. Él ama este mundo. Y el mundo que tenemos que amar es este, no aquel. ¿Y qué dice 2 Corintios 5:17? De modo
que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Hay un mundo nuevo creado para vos. Se llama el reino de Dios, donde reina Cristo. ¿En qué estás gastando tu dinero? ¿En qué estás gastando tu tiempo? ¿En qué gastas tus emociones? ¿En qué? En pecado, en disfrute, en baile, en boliches, en salidas, en comida, en todas las cosas que se pierden, que son perecederas. Y no estoy diciendo que no comamos. Por eso solamente dice, para las cosas de esta vida vivimos y creemos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Tienes que vivir para el mundo que no se ve. Sí, pastor, pero yo no veo nada. Ore, ayune y pídele al Señor que le abra los ojos para que pueda ver el mundo que no se ve. Ahí es donde tienes que gastar tus rodillas. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Hay un mundo para disfrutar que no estamos disfrutando. Hay acceso para los hijos de Dios a ese mundo que no se ve. Es un mundo eterno. La puerta está abierta. Disfrútelo. Mírelo. Esa puerta es la fe, porque usted está en Cristo. Y todo ese es el mundo de Cristo. Estamos en ese mundo, pero no lo vemos. Por eso Pablo en 2 Corintios 4:18 dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Por eso este mundo que vemos engaña las emociones y entra por los 5 sentidos. Todo el mercado, el comercio de este mundo está apuntado a los 5 sentidos. Algo que puedes ver, algo que puedes oír, algo que puedes tocar, algo que puedes oler, algo que puedes gustar. Entonces todo está diseñado, porque si me pones otra vez la imagen, en ese mundo viejo, en ese mundo caído donde Satanás gobierna y reina, ha diseñado todo para mantenerte entretenido y que no veas el mundo que no se ve. Él quiere que se te vayan los años y la vida trabajando en este mundo, gastando tu tiempo en ese mundo, y quiere que nunca puedas ver esto. Y encima, si conociste el Evangelio, el Satanás también está metido en la religión y te engaña y dice, tenés que pedirle al Señor que te dé una mejor pasar de vida, tenés que pedirle un trabajo, pedirle al Señor, pedirle. Por eso los cristianos no se la pasan pidiendo y no entienden que ya tienen todas las cosas. Entonces este mundo engaña nuestras emociones, entra por los 5 sentidos, pero el mundo que no se ve, solamente tienes que desarrollar la fe para poderlo ver. Esa es la verdadera realidad. Cuando hablamos de la realidad, no es lo que se ve, la realidad está aquí. La verdad verdadera, si la queremos llamar de alguna manera. Hermanos, no sabemos la fe. Yo creo que ni sabemos lo que es la fe. Creer que Dios te va a dar algo no es fe. No, yo estoy confiado que el Señor me va a dar trabajo. Yo creo que el Señor me va a dar trabajo. Y creemos que eso es fe. Eso no es la fe. Creemos que la fe es estar convencido, estoy seguro de que Dios me va a dar novia o novio. Y nos creemos que eso es fe. Error, sí te quiero desilusionar, eso no es fe. Fe es creer que ya te lo ha dado todo en Cristo. Fe es saber y considerar que ya lo tienes para que luego lo puedas obtener. Pasa que somos tan bombardeados por un falso evangelio. Creer que Dios ya te ha concedido todas las cosas, eso es fe. Esa es la fe que se necesita para poder disfrutar todo lo que Cristo ya nos ha dado en Él. Nunca se olvide de poner en Él, porque si no vemos como que Cristo está arriba, yo estoy acá abajo y Cristo me da cosas. Eso no es el evangelio. El evangelio es que usted está en Él, sentado con Él, y que todas las cosas que son de Él son tuyas. Es por eso que vengo diciendo hace tiempo que la fe se relaciona con el pasado, con los hechos consumados de Dios, con lo que Él ya hizo en la cruz, con lo que Él ya hizo cuando te justificó. Para eso es la fe. Para otras cosas, para las promesas, solamente hace falta la esperanza. Entonces la fe es para el pasado y la esperanza es para el futuro. Yo tengo esperanza de que Cristo va a volver, ¿verdad? Todos creemos que Cristo va a volver. Bueno, tenemos esperanza. Por eso dice la Biblia, el que tiene esta esperanza se purifica a sí mismo. No dice que tienes que tener fe en la venida del Señor, dice que tienes que tener esperanza en la venida del Señor. Pero yo tengo fe de que mi viejo hombre ya fue crucificado juntamente con Él. Yo necesito fe para verme muerto, porque eso ya aconteció. Pero necesito esperanza para saber que Él volverá. Yo tengo esperanza de que el Señor va a venir por su iglesia.
Pero yo necesito fe para saber que Él ya me ha bendecido con toda bendición. Y como en el Evangelio todo es por fe, cuando usted empieza a creer, las cosas se activan solas. Te van a perseguir. ¿Vieron en el Antiguo Testamento? Y todas estas bendiciones te alcanzarán. A los malos dice, todos los pecados lo van persiguiendo. Pero a los justos, todas estas bendiciones te alcanzarán. Bueno, ahora se cumplió. Todas esas bendiciones te alcanzaron en Cristo Jesús. Y después se va a traducir en lo material que necesitas para la tierra. Pero no puedes perder tu tiempo mirando las cosas materiales. Yo tengo esperanza de que el Señor va a destruir al Hades y a la muerte en el lago de fuego, pero tengo fe de que Él me ha santificado y que estoy sentado con Él en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Tengo fe. La fe grita, Dios ya lo ha hecho en Cristo Jesús y ya lo tengo en Cristo Jesús. Eso grita tu fe. Por eso cuando nosotros decimos, no, Dios me tiene que dar, le estoy pidiendo a Dios que me dé, seguro que un día el Señor me va a dar, ya no, eso no es fe, mi hermano, estamos hablando mal. Está tan arraigado eso, las malas formas de hablar, las malas expresiones, que lo único que denuncian es que hemos entendido mal el Evangelio. 1 Corintios 2:12, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Para eso tienes el Espíritu Santo. Recién hablamos, no es para que te agarre tembladera, para que te caiga. No, te dio el Espíritu Santo para que sepas lo que ya tienes en Cristo Jesús. Ahora mire, por no entender esto, es que hay mucha oración y poca alabanza. Mucha petición, mejor dicho. Mucha petición, poca alabanza. Porque si usted sabe que ya ha muerto en Cristo Jesús, vamos a hacer lo que incluso hacían los antiguos, y adoró al Señor. Alabamos al Señor, lo adoramos. ¿Por qué? Por lo que Él hizo. Cuando yo no creo que lo tengo, me voy a arrodillar para pedirle al Señor que lo haga. Pero si yo creo que ya lo tengo en Cristo Jesús, ¿qué hago? Lo alabo, lo adoro. No es Señor, que se muera mi viejo hombre, es Señor, te adoro porque resucité contigo. Te alabo porque tengo todas las cosas, porque estoy sentado con vos en los lugares celestiales. Te bendigo porque me has bendecido. Tiene que cambiar nuestra oración, si no seguiremos siendo mediocres en nuestra forma de ver el Evangelio. Muchas de nuestras oraciones solo muestran falta de fe, de considerar y de saber. Eso es lo que nos pasa muchas veces. Cuando sabemos y consideramos que ya hemos muerto, entonces ahí nos vamos a encontrar con algo que ya el Señor Jesucristo nos advirtió: el tentador. La tentación, porque ahora usted va a decir, listo, ya está, ahora creo que estoy en Cristo Jesús, ya morí con Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados, y estamos sentados, y va a aparecer un sentimiento en tu corazón, bronca contra una persona, o va a aparecer una enfermedad en tu cuerpo, o va a aparecer un sentimiento de envidia, y ahí van a aparecer las tinieblas y te van a decir, ¿cómo no era que habías muerto? ¿No era que ya estabas muerto? ¿Dónde está todo lo que estabas diciendo? Ahí viene la tentación. ¿Cuántos saben que eso fue lo que le pasó a Jesús? Jesús dice, listo, me bautizo, ahora empiezo el ministerio, voy al desierto, y aparece el tentador y lo empieza a tentar para ver si es verdad, porque lo vimos al principio, nuestra fe va a ser probada. La fe es lo que va a ser probada, no la esperanza, la fe va a ser probada por el tentador. Entonces imagínate, te estás peleando con tu esposa y al mismo tiempo tenés una voz que dice, ¿no era que habías muerto? ¿No era que ya tanto que gritaste el domingo? En ese momento es donde nosotros vamos a tener que decidir qué vamos a creer. En los hechos tangibles y sensuales de la realidad de este mundo, en lo que estoy sintiendo en ese momento, en las ganas de discutir con mi esposa, en las ganas de pelear con mi hijo, en las ganas de discutir con el vecino, en el enojo que me salió, en la lujuria, en lo que sea, en la codicia, porque eso empieza a salir en el interior de los cristianos y o la enfermedad, que te asusta la enfermedad o el diagnóstico. No era que por su llaga había sido curado y ahora mira lo que te acaba de decir el médico. Y ahí empieza la fe, a ser sacudida o ahí empezamos a ser tentados. Y es ahí donde nosotros debemos recordar que Él no va a hacer desaparecer nuestro cuerpo de muerte. Dice que Él no trata con el cuerpo que peca, Él trata con el pecador. Él trató con el que pecaba, con el viejo hombre,
Y es por eso que Pablo nos está diciendo, considérense muertos y sépanse muertos, porque es la única forma de desactivar la tentación. Cuando venga la tentación, ¿cómo la enfrentamos? Algunos pecan como para que ya la tentación se deje de hinchar. Listo, ya está, ya pequé, listo. Ahora voy, pido perdón y sigo caminando en santidad. Algunos hacen eso. Otros deciden enfrentar la tentación de la manera correcta, considerando, sabiendo que el viejo hombre fue crucificado, porque es una batalla de fe. Es una batalla de fe. Mira, acompáñame a Efesios 4:22. Cuando dice Efesios 4:22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. La pregunta es, ¿cómo me despojo? ¿Cómo me despojo? Te despojas cuando sabes y crees y consideras que estás muerto. Acá está el quid de la cuestión, hermanos, de una victoria contra el poder del pecado. ¿Por qué, pastor, está enseñando esto? Por lo que dice Pablo en Romanos 6:6. Sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado con él, a fin de que este cuerpo sea desactivado y no sea más esclavo del pecado. Acá está la solución. ¿Cómo hago para que este cuerpo no responda al pecado? ¿Cómo hago para que mi alma no responda a las tentaciones del pecado? Acá te lo está diciendo. Sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado con él. ¿Para qué? Para que el cuerpo pecaminoso, este cuerpo que es el que nos lleva a pecar, con nuestro cerebro, con nuestro corazón, con nuestros miembros, sea desactivado, para que no sea más esclavo del pecado. Entonces la mano del ladrón se queda sin trabajo. Se queda desempleada. La mano que robaba no roba más. La lengua y los oídos chismosos quedan desactivados. Si me gusta el chisme y me gusta escuchar los chismes de la cuadra y lo que dicen las vecinas y los vecinos, es pecado, mi hermano. Sepa que es pecado. Ahora, ¿cómo hago para que eso se desactive? Sabiendo que fuimos crucificados, que nuestro viejo hombre fue crucificado. Pablo no te está diciendo vaya y ayune, no, te está diciendo sabiendo esto. No está hablando de perdón, porque para eso está la sangre. Está hablando de desactivar el cuerpo para que no peque. Y para eso te tienes que saber y te tienes que considerar muerto. ¿Cómo hago para que los ojos lujuriosos queden desempleados? De esta misma manera. Para el corazón que odia, que no perdona, el corazón enojoso, discutidor, entender que ya queda desactivado cuando yo me considero y me veo y me sé muerto en Cristo Jesús. ¿Cuántos celebran esto? Hermanos, acá hay sabiduría, acá está todo lo que necesitamos para tener victoria. Pablo se ha encargado de escribir esta constitución para su iglesia, para que tengamos victoria y podamos caminar en esa nueva vida de la que ya nos ha dado el Señor. Él ya nos ha librado del pecado. Somos más que vencedores. Él ya nos dio la victoria sobre el pecado. Solamente tienes que creerlo. ¿Cuántos se acuerdan de Hebreos 11:1? Hebreos 11:1. Mire, está la definición. Y la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Lamentablemente la palabra certeza es un poco ahí que no se entiende bien. Si vamos en la próxima placa, está traducida, está buscada la etimología de la palabra certeza, que es la palabra hupóstasis. Es una palabra compuesta. Tiene dos palabras que la componen. Una es hupo, que significa abajo. Y la otra es stemi, que significa confirmar, constar, establecer y asentar. Es decir, que la traducción de la palabra certeza puede traducirse establecer abajo, corporizar, darle sustancia a algo. Y lleve esto a lo que dijimos recién. Todo lo que Cristo ya nos dio, ya lo hemos recibido, solo que ahora lo tenemos que obtener por la fe. La fe está para vivir las cosas que Él ya nos dio. Necesitamos la fe para vivir las cosas que Él ya nos dio, porque ya estamos en Cristo Jesús. Entonces la fe es corporizar abajo lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esa sería la traducción de Hebreos 11:1. Es pues la fe corporizar aquí abajo lo que se espera, la convicción de ese mundo que estamos diciendo, que no se puede ver, pero sí por la fe lo podemos vivir y manifestarlo en la tierra. Por ejemplo,
todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, la santidad, la victoria sobre el pecado, el conocimiento, la sabiduría en Cristo Jesús, la capacidad de anunciar el Evangelio. Todo lo que usted quiere ya le ha sido dado. Vamos a poner un ejemplo de esto de corporizar. ¿Qué es corporizar, pastor? Ya parece de la nueva era. ¿Cómo es eso de corporizar? Es hacer visible lo que el Señor ya nos ha dado. Fíjese que eso nosotros lo vivimos todos los días. Usted sabe que existe, por ejemplo, la luna. Y usted a través de sus ojos, si usted los abre, usted puede ver la luna y la luna llega a ser real para usted. Si usted cierra los ojos, ¿qué pasa? La luna no es real para usted. Si usted está en un concierto y usted es sordo, por más que esté la sinfónica tocando a full, para usted no va a ser real la música. ¿Por qué? Porque usted corporiza, se vuelve real para usted cuando usted puede oír. Eso es la fe para nosotros. Las cosas ya fueron dadas, las cosas ya están. Solo cuando usted cree por la fe, esas cosas que el Señor ya les dio, se vuelven real para usted. Por eso Pablo que dice a los Corintios, 2 de Corintios 4:18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las cosas que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Hay cosas que no se ven, hay cosas que son eternas y que usted y yo solamente las podemos vivir y disfrutar por la fe. ¿Y qué es la fe? Lo que le da sustancia a las cosas que el Señor ya me ha dado. Si es verdad que fuimos curados por sus llagas, entonces a través de la fe sí que podemos vivir sanidad. Excepto que algunos mal llevados, no, yo no creo en la sanidad. Bueno, yo sí creo en la sanidad. Yo me he sanado muchas veces por el Señor. Yo creo en los milagros. Yo creo en la sanidad. Yo creo en el poder que Él nos ha dado para gobernar sobre las cosas de la tierra, porque Él nos ha sentado en lugares celestiales para gobernar sobre ese mundo que se puede ver humanamente. Por eso la pregunta del Señor es, cuando venga el Señor a la tierra, ¿hallará fe? Porque cada vez hay menos fe en la tierra. Cada vez los cristianos son más técnicos. Fíjese cómo se ve la iglesia actual. Por eso hay que hacer mucha espuma y mucho ruido, porque cuando falta fe hay que hacer ruido. Por eso las iglesias como son hoy día, mucho ruido, pocas nueces. ¿Por qué? Porque la fe se está perdiendo. Porque se levantaron conceptos como en la historia de la iglesia, conceptos que van en contra de esto que estamos predicando. Se metieron los conceptos de la nueva era, se vinieron a ensuciar la cancha. ¿Cómo hacemos para ver las cosas eternas? Se ven por la fe. Solo por la fe nosotros le damos cuerpo, le damos sustancia a las cosas que el Señor nos ha dado. Que se vuelvan algo sustancioso. La fe le da sustancia a las cosas de Cristo, a lo que ya somos, a todo lo que Él nos ha dado. Vuelvo a Romanos 6:6. Miren, no me puedo salir de Romanos 6:6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, a fin de que el cuerpo del pecaminoso fuera desactivado, para que no sirvamos más al pecado. Y 2 de Corintios 5:7 dice, porque por fe andamos, no por vista. Entonces, si la palabra de Dios es verdad, ¿qué es lo que dice este mundo? Mentiras. ¿Qué dice Juan 17:17? Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, si la palabra de Dios es verdad, todo lo que dice este mundo, ¿qué es lo que es? Mentiras. Este mundo es mentiroso porque lo gobierna el padre de mentira. ¿Y sabe lo que nos pasa? Nos pasa lo que vamos a leer a continuación. Mire, yo sé que muchos se van a sentir identificados. 2 de Reyes 6:14. Entonces envió el rey gente de a caballo y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad, con gente de a caballo y carros. Ese es el mundo que se ve, ese es el mundo que gobierna el diablo. Entonces el criado le dijo, Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo, mire el que vivía por fe, el que veía lo invisible, dice, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Claro, el otro no veía nada, lo único que veía era enemigos. Y así están los cristianos hoy en día. Ven los enemigos, ven todo lo que anda mal, ven todo lo que no funciona. Y oró Eliseo y le dijo, te ruego Jehová que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí en el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Esa es la realidad que nosotros vivimos. La pregunta es si lo puedes ver, y si no lo estás viendo, se te tienen que abrir los ojos, y para eso hay que orar.
¿Qué hizo el profeta? Oró. Y cuando empiezas a orar, se empiezan a abrir los ojos. Y empezás a ver que todos los temores que te estaban destruyendo el alma y la vida se empiezan a ir. Porque eso es lo que tenía el siervo por ciego. Cuando estamos ciegos tenemos miedo de todo. Miedo de emprender, miedo de viajar, miedo, todo es miedo. Ahora cuando se nos empiecen a abrir los ojos, iglesia, cuando se nos empiecen a abrir los ojos, vamos a perder el miedo y vamos a avanzar, porque para eso el Señor te dio todas las cosas, para que las disfrutes en abundancia, como dice Él. El que nos da todas las cosas para que las disfrutemos en abundancia, ¿sabe cómo se llama nuestro problema? Nuestro gran problema es incredulidad. Y es un pecado del que hay que arrepentirse. Cristianos incrédulos, iglesias incrédulas, pastores incrédulos, todos tenemos que arrepentirnos de esto. No es que Dios se olvidó de mí, no es que no, Dios ya te dio todas las cosas. Lo has acusado gratuitamente a Dios. Hay cristianos acusando a Dios gratuitamente, blasfemando contra Dios solamente por incrédulos. Voy a afirmar esto: todo lo que vemos y sentimos humanamente es mentira. Viene un sentimiento de envidia, es mentira. Ese sentimiento que tienes de envidia es una mentira de las tinieblas. ¿Cómo lo vences? Considerándote y sabiéndote muerto en Cristo Jesús. Es una mentira que no se puede avanzar. Es una mentira que no puede sanarte. Y estas señales seguirán ¿a quiénes? A los que creen. Por eso la gente que cree puede ser desordenada, pero hay gente que cree y funciona. Entonces yo no predicaría lo que predican algunos, pero tienen fe. Y mire, si hay algo que Dios no hace excepción, es con el tema de la fe. Pero hay gente que cree, y por cuanto cree, por cuanto creíste, todo lo que pediste te será hecho. Hemos llegado hasta donde creímos. Hemos llegado hasta donde entendimos el Evangelio. Al pecado lo hemos vencido hasta donde nos creímos muertos en Cristo Jesús. Es una mentira que usted no puede vivir en santidad. Es una mentira. Es una mentira que no puedes lograr cosas. Todo lo que está en el reino de Dios y vemos por fe es la verdad. Nada de lo que Dios hace en nosotros lo hace fuera de Cristo. Él ha tratado con una persona, con Cristo, y nos ha incluido a nosotros en Él. Por lo tanto, recibimos todo lo que es de Cristo. Así que no te veas que Dios le está dando algo a Viviana y Dios está tratando con Gaby y a otra está haciendo algo con Beto. No, Él trató con Cristo, estamos en Cristo y todo lo que es de Cristo es para nosotros. No te veas fuera de Cristo. A eso se refería Jesús con la parábola de la vid, y ya estoy terminando, y los pámpanos. Dice Juan 15:4, permaneced en mí y yo en vosotros. Permanezcan en mí y yo en vosotros. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en nosotros. ¿Qué palabras? Que hemos sido crucificados en Cristo Jesús. Estamos muertos y resucitados en Él. A eso se refiere. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros. Pedid todo lo que queréis y os será hecho. Ahora, si mis palabras no permanecen en vosotros, si no te ves en Cristo, si no te ves muerto en mí, si no tenés dominio sobre el cuerpo de pecado y el cuerpo es esclavo del pecado, y no te conviene pedir nada, no te lo voy a dar porque te voy a hacer daño. Dios no obra de manera individual en cada uno de nosotros. Todo lo que hace, lo hace por medio de lo que Dios ya ha hecho en Cristo. Primera de Juan 5:12, el que tiene al Hijo tiene la vida, y el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El engaño de las tinieblas va a ser para que te veas individualmente y para que ores, para que Dios haga algo en tu vida independientemente de lo que Él ya hizo en Cristo Jesús. Ese va a ser el ataque de las tinieblas, pero estamos advertidos. La palabra viene para advertirnos. Entonces, claro, cuando Pablo nos habla de que somos muchos, pero somos un solo cuerpo, ¿de qué está hablando? De que usted no se puede ver fuera del cuerpo de Cristo. Usted pertenece al mismo cuerpo. Si ha nacido de nuevo, usted pertenece a un cuerpo. No hay marcha atrás. Usted no se puede volver al viejo hombre. Todo lo que usted va a vivir ahora, lo va a vivir en el cuerpo, lo va a vivir en Cristo. Por eso es importante, y Pablo nos dice esto, y el Señor Jesús hizo tanto énfasis: llévense bien unos con otros, no se peleen. ¿Cuántos han entendido la palabra para hoy día? Póngase de pie, yo creo que se ha entendido la idea principal.